Muy buenos días, hermanos y amigos que se conectan con nosotros en el estudio dominical. Eh, Nos volvemos a juntar después de un viaje al sur ah, de corte evangelístico en el pueblo de Los Álamos. Y hoy día retomamos entonces nuestro estudio de la primera epístola a los tesalonicenses. Recordemos que estamos en el capítulo 5 y en el penúltimo párrafo que abarca el 12 al 24. Pero estábamos meditando en el versículo 17. Son grandes versículos estos que están aquí, el 16. Están siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todos. Son tremendos pasajes y habrán notado que me he detenido un poco para apreciar mejor la importancia de la oración, hermanos. Así que vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Bendito Padre, gracias te damos por tu compasión hacia nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos mostró su amor muriendo por nosotros en la cruz. Bendecimos y adoramos tu santo nombre, porque eres un Dios excelente, justo, santo, pero también magnánimo, compasivo. Y gracias también por el Señor Jesús, que nos llena de esperanza de verle pronto. Te damos gracias por el Espíritu Santo, que nos ayuda en todas nuestras circunstancias, que nos ilumina, que nos guía y nos lleva a comprender de las cosas tuyas. Te alabamos por eso y quisiéramos en esta hora ocupar el tiempo para meditar en tu palabra santa, rogándote que todo lo que la escuchemos tengamos provecho, y aun si hay alguna persona no creyente que pueda también por esta palabra ser alcanzado, tocado por Cristo para salvación de su alma. Te lo pedimos todo muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me van a disculpar que estoy un poco afónico, se dice que estoy resfriado, y así que si notan algo extraño en mi voz es por eso. Decía yo que dentro de lo que estábamos viendo, de un texto tan cortito como este, orad sin cesar, que ocupa 3 palabras, hay mucha enseñanza y debe llevarnos a interesarnos en lo que se dice. La importancia de la oración es lo mismo que la importancia de nuestra relación con Dios, ya que la oración es una forma de relacionarnos con Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Aquí está expresado en forma de un mandamiento para todos los creyentes y para que lo hagamos en toda circunstancia. No hay nadie que pueda decir, no tengo necesidad de orar a Dios, porque eso equivale a decirle a Dios, no te necesito. Y eso es más que evidente, ¿verdad? Estuvimos meditando en el gran ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo en la reunión anterior, quien siempre oraba a Dios. Y si Él oraba a Dios, ¿cuánto más nosotros, que somos infinitamente más débiles? Entonces, con este recuerdo de la reunión anterior, podemos entrar en un poco más de detalles. Podemos preguntarnos, ¿y qué es la oración? ¿En qué consiste la oración? Se puede responder no solamente de varias maneras, sino que abarca varios aspectos.
actos, la oración. Y el primero de todo es alabar y adorar a Dios. En la oración nosotros adoramos a Dios. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, Él les enseñó y les dijo esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso ya hace que el corazón se solemnice porque nosotros estamos en la tierra. Y dice, santificado sea tu nombre. Es decir, que sea glorificado, que sea honrado, que sea respetado, que sea considerado en nuestras vidas. En esa actitud tenemos que orar a Dios. Por lo tanto, hermano, es bueno que usted se examine cómo ora a Dios y qué cosas le dice a Dios. No es bueno que nosotros empecemos a darnos muchas vueltas para decirle algo al Señor. Con las palabras suficientes es suficiente. Con las palabras del Espíritu es suficiente. Tampoco tenemos que ser tan lacónicos como para decirle gracias, oh Dios y Padre, amén. Tenemos que exaltar su santo nombre. Algo tenemos que decir sobre esto. Ya en la antigüedad, en el primer libro de las Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 16, verso 29, se dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Identificarse con el nombre de Dios y con el nombre del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo no es poca cosa. Así que no corresponde llamarle, por ejemplo, como hace mucha gente que le dice tatita Dios o el pulento, ni cosas como esas. Esas son faltas de respeto. Por algo el Señor enseñó una forma de orar. Y no solamente ahí en Mateo 6, sino que también él mismo con sus oraciones. Hay una oración excelente del Señor ahí en Juan 17. Uno puede meditar mucho en eso, la forma en que Él se dirige al Padre, siendo coigual con el Padre, estando aquí en el mundo en su condición de siervo, ocupó ese lugar y de esa manera habló a su Padre, con mucha confianza, con mucho amor y muestra la belleza de esa relación. Vayan anotando en su cuaderno de apuntes los pasajes para que los lean. Eh, por ejemplo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías 57:15, donde la Escritura dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice Dios, y con el quebrantado de espíritu, y humilde, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuál es la actitud entonces para acercarnos a Dios? Con humildad. No como aquel hombre que entró sacando pecho del templo para decirle a Dios, te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ni siquiera como este que está aquí al lado mío. Y empezó a alabarse a sí mismo, mientras que el otro, lo único que decía, Dios,
sé propicio a mí, pecador. ¿Quién creen ustedes que fue escuchado? ¿Cuál de los dos? El segundo, por supuesto. Entonces, como la oración es un acto de dependencia de Dios, por lo que enseñamos la primera vez que mencionamos este pasaje, eh, debemos ir con toda humildad, no rebuscar palabras, sino hablar con el corazón. Las palabras, hermanos, salen solas cuando ha sido el Espíritu Santo que nos ha nutrido con ellas el transcurso de la semana, de los meses y de los años, y vamos aprendiendo. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es aprender a dirigirnos a Dios con absoluto respeto. En Apocalipsis, el libro que termina la Biblia dice, temed a Dios y darle gloria. Capítulo 14, verso 7. Y hacia el final del libro dice en el capítulo 19, verso 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Incluso es más, el apóstol Pablo lo dice escribiendo a sus hermanos en Roma, en el capítulo 15, versículo 11, alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Todos deben darle gloria a Dios. Bueno, la oración abarca este aspecto en que uno en su corazón tiene palabras de alabanza hacia Dios, de hablar bien de Dios. Así que en lo que nos corresponde es un privilegio hacerlo de esa manera. Y no se trata de decirle cualquier cosa a Dios. El respeto a Dios considera eso también. Ahí en esa oración que el Señor enseñó a sus discípulos, ahora podemos ver otro punto con respecto acerca de la oración, que es, eh, él habla ahí de orar por el reino de Dios. Y los discípulos, antes del día de Pentecostés, debían orar así, venga tu reino. El reino fue establecido, pero la petición que sigue, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, está muy relacionada con la primera, pues los que hacen la voluntad de Dios son trasladados al reino de Cristo, como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto se cumple en la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, sin cesar debemos orar que la voluntad de Dios se haga para que su reino se extienda sobre la tierra. Entonces urge que enseñemos la palabra de Dios para que la gente haga su voluntad, conozca su voluntad y la haga. Otra cosa que podemos mencionar es la acción de gracias. En Filipenses 4:6, la Escritura dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí podemos ver que la oración consiste en peticiones y en oración y con ruego, no reclamándole a Dios sus promesas. Y junto con esas peticiones y esos ruegos,
no descuidemos nunca el darle gracias a Dios. En primer lugar, hermanos, darle gracias por ser Él como es. En eso consiste la gratitud que lleva a la adoración de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo permita que un pecador como yo pueda entrar a su presencia y decirle: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque me concedes este honor? Y ahí uno puede explayarse. El conocimiento pleno de que habla la Biblia tiene que ver con esto. No conocer la Biblia de pe a pa con la mente, sino que produzca en nuestros corazones algo que el Espíritu Santo pueda usar. Si hay algo que al Espíritu Santo le agrada, es que uno sepa cómo dirigirse a Dios, el Padre. Si hay algo que le agrada al Espíritu Santo, es que uno hable correctamente de Cristo el Señor y con la actitud que lo haga, con la devoción que lo haga, con la energía que proviene del Espíritu Santo. Colosenses 2:7 dice también: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cada día nosotros podemos dar gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en el transcurso del día nos van sucediendo diferentes cosas. A mí, por ejemplo, me agarró un resfrío de un día para otro y me dificulta el poder expresarme adecuadamente. Pero el Señor en su gracia me ha permitido hacerlo adecuadamente. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no alabar su santo nombre? Entonces, debemos preguntarnos, ¿damos gracias a Dios por lo que vamos aprendiendo de las Escrituras y de lo que vamos aprendiendo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo? No hay cosa más grande que eso. Es el Dios Trino. Debemos notar la directa relación que tiene el aprender las Escrituras con el enriquecimiento de nuestro vocabulario para dirigirnos a Dios. Hermanos, si siempre estamos diciéndole a Dios las mismas cosas, con las mismas palabras, eso se transforma en una vana repetición que el Señor Jesucristo repudió. Lea los evangelios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una oración así se transforma en algo vano, algo que no sirve de nada, que no traspase al techo. Lo dice ahí en Mateo 6, verso 7. Hay varios pasajes paralelos que se pueden buscar. Yo leo este de Mateo 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos nosotros? ¿Cómo estoy orando yo a mi Padre Celestial? Examine sus oraciones, hermanos. Ore en voz alta en su casa y aprenda a dirigirse a Dios con reverencia, utilizando elementos que el Espíritu Santo le enseñó a través de los hermanos, ya sea en el ministerio, en la predicación, con su esposa, con su esposo. Pero los varones que tenemos la responsabilidad de
decirlo audiblemente, tenemos que ir aprendiendo cosas, porque Dios merece que así lo tratemos. Cuando nuestro entendimiento se va desarrollando, también nuestro lenguaje se enriquece. Y así podemos enriquecer nuestra adoración, gratitud o nuestros ruegos ante nuestro Dios. Cuando yo era joven, el maestro que me enseñaba me decía: Víctor, preocúpese de la oración y de cómo se expresa en la oración. Uno puede conocer a un hermano y catalogar a un hermano escuchando cómo ora. Más que una predicación, una enseñanza, como ora, porque eso indica su cercanía o no con Dios el Padre. Si oramos apurados porque ya tenemos que hacer otra cosa, eh, decimos lo estrictamente necesario y listo, se acabó. Eso no es respeto hacia Dios. Así que consideremos esto seriamente. Colosenses 3:15 ahora, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay muchísimas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Tome su cuaderno. Punto 1. Tiene un título arriba. ¿Por qué cosas debo darle gracias a Dios? Y usted empieza a enumerar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. De hecho, usted tiene una cantidad de hermanos en su asamblea. Ya tiene 16 motivos o 15 motivos por los cuales orar. Y los que tienen más hermanos, más motivos de oración tienen. O vamos a orar por algunos solamente. Y el versículo 17 de Colosenses 3 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, mire todo lo que abarca esto, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo, todo, hermano, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí es importante que respetemos las funciones del Dios Trino. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre. Y todo cuanto hagamos, busquemos siempre el rostro de nuestro Dios para poder hacerlo. Otra cosa que podemos mencionar de la oración es que la oración es pedir el pan de cada día, como lo enseñó el Señor. Pedir a Dios el pan de cada día. Yo tengo aquí una cita de Deuteronomio 8:3 que dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3.
Es decir, el hombre que no vive simplemente porque tiene pan para comer, sino porque Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, como dice Hechos 17:25, entonces no entiende nada. El creyente, espero que no haya creyentes entre nosotros que digan eso, que tenemos la tendencia a pensar que nosotros con nuestro trabajo somos el sustento del hogar. Y es cierto, porque Dios lo estableció así, que el padre sea el proveedor para su familia. Pero la escritura dice que Dios es quien da vida a todos y que el ser humano vivirá de todo aquello que sale de la boca de Dios. ¿Nos damos cuenta, hermano? Hace poco escuché a un hermano decir que pedir por la salud como que no era muy bueno, la salud de otras personas. Piensan que es malo pedir por la salud de otros, sino, sobre todo si no los conocemos, porque piensan que Dios tiene sus propósitos para mantenerlos así. Pero lo que creo es que debemos orar con discernimiento. Es cierto, nosotros podemos orar, por ejemplo, con una pequeña de nietecita de unos vecinos que estaban con cáncer. Gracias a Dios, al parecer el cáncer ya desapareció. Está solamente con un tratamiento de venir a examinarse, la revisan y ahora se puede ir a su casa. Nosotros tenemos que hacerlo con esa reserva de que por sobre lo que nosotros pedimos, siempre tenemos que aceptar lo que sea su voluntad. Eso es orar con discernimiento, como en el caso de un hermano que esté gravísimo, desahuciado ya por los médicos. Uno puede orar por eso cuando están todas las cosas en contra y puede que Dios lo mejore si es así su voluntad. Debemos orar con discernimiento, pero no decir que no, mejor que no oremos por los que no conocemos, porque no ponemos todo en las manos de Dios, nuestro bendito Dios. También es un medio que Dios nos ha dejado para el perdón, con ese perdón, con toda sinceridad, cuando reconocemos nuestras faltas y humildemente pedimos a Dios que nos perdone. ¿Qué dice Primera de Juan 1, versos 7 al 9? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si pedimos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la. Aquí hay toda una lección con este pasaje tan hermoso. Pero la sola lectura y la consideración, aunque sea breve, de lo que contiene aquí, debe llevarnos a nosotros siempre a reconocer nuestras faltas ante nuestro Dios, con la intención de no querer repetirlas. Que el Señor nos dé un corazón manso para aceptar la enseñanza suya. A veces somos porfiados, porque tenemos nuestro carácter, porque creemos que vamos a superarnos, pero este es un trato con Dios. La oración tiene que ver con Dios.
Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y mire lo que dice aquí, para que seáis sanados. Y luego dice, la oración del justo puede mucho. Entonces uno tiene que sincerarse con su hermano o su hermana y decirle que se equivocó, no hizo un buen juicio, no procedió correctamente y pide perdón. Y si aplicamos primera de Juan 1, así volveremos a estar en luz, como Él está en luz, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Y aquí se dice en Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué está diciendo esta última parte del texto? Está diciendo que a causa de los pecados no confesados, uno puede enfermarse. ¿Por qué nos sentimos débiles? Quiere decir que Dios la envía para que uno recapacite. Un séptimo punto sería que la oración es un medio para pedir sabiduría. Santiago 1, del 5 al 7 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se acuerdan ustedes del rey Salomón? Él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Veamos nosotros en lo que anotamos en nuestro cuaderno, en qué nos falta sabiduría, y pidámosle a Dios esas cosas. Otro punto sería el hacer súplicas y rogativas por todos los hombres, mayormente por los gobernantes, por la influencia que tienen. Dice 1 Timoteo 2, 1 y 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué difícil se ve eso en estos tiempos, ¿no es cierto? Tanta convulsión, tantos asaltos, tantos robos en el mismo lugar. Si no fuera por nuestro bendito Dios, que nos ha librado de tantas cosas malas, ¿cómo estaríamos viviendo? Y esa gente que no cree en Dios y que se debate con esas cosas y sufren también, eh, sufren mucho, se deprimen, no hay que hacer. Entonces nosotros debemos interceder por nuestros vecinos, por nuestra comuna, por nuestra región, por nuestro país, por los países vecinos, y así hasta donde nos llegan las noticias. Por algo muchas veces sabemos de que hay un gobernante que quiere destruir un país y está amenazando al mundo. ¿Cómo no vamos a orar por eso? Tanto que se sufre en una guerra. Incluso la oración es el medio para rogar por los enemigos.
Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tanto sí. ¿Podríamos llegar a eso, hermanos? A veces nos enojamos con hermanos por nimiedades, cosas pequeñas. Y aquí el Señor está diciendo, amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos, pero yo os digo, ¿quién dice esto? El Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos. Qué tremendo. Él lo hizo. Y para nosotros es una dicha padecer como padeció nuestro Señor. En ese tipo de cosas que no están contempladas allí la crucifixión del Señor Jesús. Tenemos el ejemplo de Esteban y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:60. Así que, hermanos, podemos ver, ahora llegamos a un punto 10 en relación con esta pregunta inicial de qué es la oración o en qué consiste la oración, cuántas cosas abarca. Y yo noté esta, pero pueden haber otras, hermanos, y ustedes pueden completar la lista. Aquí en el punto 10 está esto de pedir que Dios envíe más obreros a su mies. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Porque dijo el Señor Jesucristo estas palabras, porque vio al pueblo de Israel como ovejas desorientadas, sin pastor, sin rumbo, y se conmovió con eso y le dijo a su discípulo, rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Qué hermoso es esto. No sé si lo he mencionado antes, pero el mismo apóstol cuando enseña a sus hermanos a orar, me refiero al apóstol Pablo, él dice que pida por sus hermanos, por estos, y por mí, para que yo hable como debo hablar. Me parece que es lo que estoy pensando, sale en Efesios, capítulo 6. Dice el verso 18 del capítulo 6, esto no lo tengo en los apuntes, pero se me vino a la memoria. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
que cuando de nuevo hable de Él como debo hablar. Qué tremenda responsabilidad tenemos los que pretendemos predicar y enseñar. Necesitamos de mucha oración para poder hablar de nuestro Señor Jesús con denuedo, con la dignidad que corresponde, para explicar bien el Evangelio, porque somos representantes del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, eh, yo quería avanzar más en esto, pero me parece que es suficiente con esto por esta noche o por esta mañana, para que así podamos meditar detenidamente en esto de la oración. Me parece que es un tema fundamental. Creo que muchas veces no sabemos expresarnos como corresponde y Dios espera de nosotros que tengamos discernimiento y sabiduría que proviene del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Hagámosle caso a Dios para que nuestra predicación no sea enriquecida con hartas palabras bonitas y cosas así, sino que con palabras sabias, con discernimiento. Y de esa manera honraremos a Dios y nuestras oraciones serán escuchadas. Oremos para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, a ti damos las gracias por habernos dado esta ocasión para meditar en esta herramienta tan importante que tú nos has dejado, que nos mantiene en contacto contigo siempre, en forma individual, personal o colectiva. Agradecidos por enseñarnos acerca de eso. Perdónanos porque no hemos orado siempre como corresponde. Te damos la gloria y la honra en este momento. Te alabamos de todo corazón y te suplicamos que bendigas a aquellos que han de comunicar el santo evangelio en la tarde, para que haya dirección y poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, para tocar los corazones y ver personas convertidas entre nosotros, personas que sinceramente honran a Dios con recibir al Señor Jesucristo de todo corazón. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.